Muchas de las pinturas empezaron a tener incluso algunas frases muy importantes, como lo vemos en esta pintura, donde una frase que decía: tus labios preciosos, miel sagrada, son alma mía para mi contento, el azúcar de tu boca, el sustento, llama de mi alma enamorada. Y si no lo podemos ver en esta pintura, justamente algo que destaca de manera importante, pues es los alimentos y el consumo de alcohol, que también tiene caña de azúcar. Pero a principios de los años 1900, pues ya de por sí ya desde antes se empezaba a ver esta parte del aumento de peso y de la grasa corporal. Y a finales del siglo XIX, pues de hecho la moda en Europa era ser delgado, mientras que las clases altas consumían cada vez más azúcar, justamente a partir de los pasteles y de las bebidas azucaradas. Entonces el aumento de peso empezó a ser algo mucho más notorio. Y en el año de 1900 fue mucho más factible empezar a medir el peso corporal, puesto que se empezaron a instalar básculas en los lugares públicos, y esto se hacía inicialmente solamente como una diversión y beneficio, que incluso podía generar hasta burlas en las personas. Después, las básculas de los baños, que actualmente prácticamente todos tenemos, pues se introdujeron en Estados Unidos en 1913 y poco después en Europa. Y a partir de 1914 se empezaron a comercializar estos edulcorantes artificiales como un reemplazo del azúcar, el cual estaba fuertemente asociado con la obesidad. Entonces empezaron a generarse muchos otros escritos en los cuales en Europa, por ejemplo, se decía que esta parte del peso corporal pues era un punto muy importante, y muchos lo hacen porque el uso diario del azúcar es altamente engordante, en especial la gente que no reconoce la obesidad. Además, dar dulzura y sin sabor cuestan solo 50 centavos de dólar por caja de 500 comprimidos. Así fue como empezó a surgir estos edulcorantes en Europa. Posteriormente, en Inglaterra, Sir William Osler empezó a describir algunos otros factores o características de las personas con diabetes y obesidad. Y él refirió en su libro The Principles and Practices of Medicine, él escribió: los factores hereditarios juegan un papel muy importante. Es una enfermedad de la edad adulta. La mayoría de los casos ocurre durante la tercera a sexta década de la vida. Es una considerable proporción de los casos. Los sujetos con diabetes mellitus han sido obesos antes del inicio de la enfermedad. La combinación entre la indulgencia en la alimentación y la bebida, así como una vida sedentaria, parecen provocar la enfermedad. Entonces, Sir William Osler fue el que empezó a describir estos factores de riesgo para desarrollar diabetes, donde actualmente sabemos, y más en nuestra población mexicana, que la carga genética o estos factores hereditarios son importantísimos, en los cuales también la diabetes, y sobre todo la tipo 2, que es la que está asociada más a obesidad, ocurre en personas de la edad adulta, pero estos genes que pueden estar ahí guardados, pues obviamente con una mala alimentación, con un exceso de consumo de alcohol y llevando una vida sedentaria, pues es lo que activa a estos genes para que finalmente se genere resistencia a la insulina, obesidad y diabetes. Finalmente viene el descubrimiento de la insulina, que este se llevó a cabo en el año de 1921. En esta fotografía les presento a los médicos Banting y Abest, que continuaron los experimentos en perros, aquí igual un perro al cual le quitaron el páncreas, y empezaron a hacer varios estudios donde pudieron extraer mucho mejor este extracto de los islotes pancreáticos, que finalmente fue el que le pusieron el nombre de insulina, porque venía de los islotes pancreáticos, y fue que ellos ganaron el premio Nobel en 1921. Entonces, cabe mencionar que, como hemos estado viendo a lo largo de la presentación, pues el descubrimiento de la insulina venía desde el año 1860. Sin embargo, en 1921 fue cuando se pudo establecer mucho mejor la característica de esta insulina, poder obtener este extracto y que no fuera tóxico como parte del tratamiento, y que finalmente se pudo registrar como una patente para tratamiento de la diabetes. A partir de ello, pues Leonard Thompson fue la primera persona que recibió tratamiento con insulina. De hecho, obviamente se publicó esta noticia tan importante, en el cual tenemos aquí dos imágenes.
En la primera, en la foto de la izquierda, vemos a Leonard Thompson de 4 años de edad, donde lo podemos ver muy delgado, muy caquéctico, con muy poco desarrollo, prácticamente con mucho llanto, con mucho malestar. Y a partir de que recibió su tratamiento con insulina, vean simplemente con 1 año de diferencia el gran cambio que tuvo este pequeño teniendo ya su tratamiento con insulina. De hecho, Leonard Thompson estuvo en tratamiento durante 13 años. Sin embargo, falleció a los 27 años de edad por una neumonía. Ni siquiera fue realmente por una complicación de la diabetes, sino fue por una neumonía. Y por otro lado, Sir Ted Ryder fue diagnosticado con diabetes tipo 1 a los 4 años, esto fue en el año de 1920, y justo a partir de que en 1921 se estratifican mucho más las características de la insulina, él recibió la primera inyección en julio de 1922 y de hecho él fue de las primeras personas en recibir tratamiento que en 1990 la Organización Americana de la Diabetes le otorgó una medalla por ser la persona que más tiempo había vivido inyectándose insulina. De aquí justamente podemos eliminar este mito de que cuando iniciamos tratamiento con insulina a una persona con diabetes, no es porque sea un castigo, no es porque se haya portado mal, no es porque sea la última etapa de la enfermedad o porque esté a punto de morirse, y mucho menos que la diabetes lo va a matar. Todo lo contrario, la diabetes es lo que el cuerpo necesita justamente para ayudarles a que se controlen mucho más. Muestra de ello es Sir Ted Ryder, que pudo vivir hasta los 73 años en tratamiento con insulina. Y obviamente, pues bueno, la comida diaria pues es el punto base, ¿no? Que se había ya estado describiendo sobre el tratamiento de la diabetes. Y en 1930 el azúcar estaba ampliamente disponible. En esta imagen, justamente lo que les muestro es el consumo de azúcar que se tenía pues a lo largo del tiempo. El azúcar pues se convirtió en un alimento básico que además pues era moderno, funcional y práctico, y varias personas empezaron a describir publicaciones en las revistas, en los periódicos, que mientras más azúcar consumimos, mejor nutridos estamos, más empleos y más prosperidad. ¿Por qué? Porque se seguía asociando esta característica de que mientras más peso corporal se tenía, mientras había sobrepeso o obesidad, pues se asociaba a gente de la clase alta de la sociedad. Por eso es que mientras más obesidad había, pues se consideraba que eran más sanos porque comían mucho más. Y en Suecia se consumían 50 kilos de azúcar al año por persona, la mayoría utilizado en hogares para hacer jaleas, bebidas y mezclas. Pero vean aquí la gran diferencia del consumo que se tenía en 1800, el consumo de azúcar, comparado con el año 2010, cómo cambió de manera sorprendente el consumo de azúcar por persona. Pero decíamos que pues la insulina empezó a tener importantes avances también en sus desarrollos y empezar a utilizarlo como tratamiento. Y en 1945 se identificó muy bien la estructura de la insulina que actualmente conocemos. Sabemos que está formada por dos cadenas muy importantes, la cadena alfa, la cadena beta, que están unidas por algunos puentes disulfuro, y lo que vemos al final en esas bolitas de colores es que a la misma insulina, ¿no? que se pudo hacer el extracto, pues ya a nivel de laboratorio se pueden hacer ciertas modificaciones para que las insulinas puedan tener distintos tiempos de duración y acción. A partir de esas modificaciones es que podemos tener insulinas de acción ultra lenta, ultra rápida, la intermedia o la insulina regular. Entonces, la investigación ha avanzado muchísimo y haciendo solamente estas pequeñas modificaciones tenemos un gran arsenal o un gran catálogo de insulinas que nos pueden ayudar al control de los pacientes con diabetes. Continuando en México, el doctor Salvador Subirán Anchondo pues fue el pionero en el tratamiento de la diabetes en México. Él fue uno de los primeros en utilizar la insulina. Sabemos que es el fundador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el cual lo fundó en el día 12 de octubre de 1946, y no solo eso, sino que dentro del instituto fundó la Clínica de Diabetes.
Y además la Sociedad Mexicana la Sociedad Médica Nacional lo ha reconocido como el más grande impulsor de la medicina y del tratamiento de la diabetes en México. Pero actualmente sabemos que la diabetes pues no solamente es glucosa, no solamente es controlar nuestra alimentación, sino que también tenemos que buscar muchas otras cosas que se van afectando por este consumo de azúcar. Y la salud dental es un punto muy importante, de ahí que justo también incluir a un odontólogo en el equipo multidisciplinario es básico para un buen control de la diabetes. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque justamente el nuevo estilo de vida empezaba a dañar la salud y la economía europea, donde podíamos ver que más del 90% de los niños en Suecia presentaban caries. Entonces empezaron a instaurar impuestos a los azúcares, galletas y pasteles justamente para mejorar estas políticas de salud y tener gente pues mucho más sana, porque con tanta caries, con tanto sobrepeso, con tanta diabetes, los costos en el gobierno pues cada vez iban aumentando. Se empezaron también a elaborar leyes para la venta de estos productos cerca de escuelas y cines, y el pan debía ser sin azúcar. Entonces fue en 1950 donde se empezaron a poner impuestos a los alimentos con azúcar y se empezó a dar mucho más importancia a la higiene bucal, a tener una limpieza dental y a la visita con el odontólogo para prevenir estas caries y más en los niños. Asimismo, en 1970 se empezaron a identificar que ya no solamente eran los dientes lo que se estaba afectando, sino que incluso había más enfermedades del corazón en estas personas con obesidad, con sobrepeso y con diabetes. En 1970 se estableció la relación entre el consumo de azúcar y la enfermedad cardiovascular, pero los hallazgos no fueron inmediatamente reconocidos. De hecho, durante mucho tiempo, los alimentos que eran ricos en grasa se consideraban el principal daño a la salud. Eso es lo que siempre se había comentado, que el consumo de alimentos con grasas, eso es lo que estaba dañando. Pero en el siglo XXI aumentó el enfoque de este daño que produce el azúcar sobre los vasos sanguíneos y el corazón. Entonces, regresando a las metas de control metabólico de una persona con diabetes, es por eso que sí, es importante tener un buen control de hemoglobina glucosilada, de nuestros valores de azúcar, pero también es muy importante tener un buen control de colesterol y triglicéridos justamente como parte de esta protección para el corazón y disminuir el riesgo de un infarto o un derrame cerebral. Y continuando con estas complicaciones, ya no solamente son los dientes, no solamente es el corazón, sino que incluso a nivel de salud mental es importante tener una muy buena evaluación. ¿Por qué? Porque se empezó a identificar como una adicción peligrosa hacia los dulces. Tiene que ver también con lo que se había visto desde el Renacimiento o con esta situación de querer que nuestros invitados tuvieran un rato agradable durante su visita, o por qué se daba también en los funerales, pues bueno, porque nos hacía sentir bien. Esto nos lleva justamente a estas alteraciones de ansiedad, de depresión, que muchas veces estamos tratando de solucionar con la comida. Y muchas revistas empezaron a publicar, de hecho la revista de National Geographic, Psychology, o incluso muchas otras revistas en Europa, pues a dar mucho más auge y hacer más conciencia sobre la importancia de los trastornos emocionales que podían estar siendo manejados escondidos por estos alimentos ricos en azúcar. Entonces, nuevamente, aquí vamos ya a otra parte del equipo multidisciplinario en el manejo de diabetes, que es justamente la parte de salud mental, y tener una evaluación por psicología y psiquiatría puede ser de gran importancia para ayudarnos al control metabólico. Así es que, pues bueno, quien no conoce su historia está destinado a repetir los mismos errores. Termino con esta frase de Jorge Santayana, en el cual, viendo toda la evolución que ha sido de la historia de la diabetes, pues necesitamos identificar cuál ha sido esta evolución para poder tener un tratamiento mucho más oportuno y evitar todas las complicaciones de la diabetes. Pues bueno, los invito a que se inscriban al curso de diabetes si quieren tener más información sobre educación en diabetes, para tener este empoderamiento y el autocuidado. Y también los invito a que visiten mi página web, que me sigan en mis redes sociales, donde estoy subiendo mucha información sobre diabetes, obesidad y algunos otros temas relacionados con endocrinología. Y me dará muchísimo gusto verlos en el curso. Hasta luego.